Somos tu voz. Sabemos que los venezolanos, independientemente de qué lugar del mundo estemos, vivimos muchas veces consternados. Hay pues una cantidad de hechos abrumadores que día a día nos van como golpeando, pegando. Por ejemplo, fallas de servicio, el tema de no tener internet, no sé, hay tantos problemas que agobian al venezolano. Sin embargo, no podemos acostumbrarnos o insensibilizarnos ante problemáticas que están allí también en el día a día de cada uno de nosotros. Escuchen por favor estas cifras que nos brinda el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz, CEPAZ, que documenta 62 femicidios, 24 frustrados en apenas 3 meses, los primeros 3 meses del 2022. Según los datos que ellos manejan, además, hubo una acción femicida, sacando la cuenta, en Venezuela, un asesinato de una mujer cada 26 horas. Además, un total de 23 niños quedaron huérfanos por el asesinato de sus madres y 3 estuvieron presentes al momento de ese horrible hecho. Para hablar de esto, para ver cómo digerirlo, a ver qué podemos incluso hacer como sociedad para ustedes que están compartiendo con nosotros esta conversación que vamos a sostener. Tenemos la oportunidad de hablar con Cristina Ciordia, ella es la coordinadora de redes y activismo de CEPAZ. Gracias por estar allí y atendernos, muy amable. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Jesús. Muy bien. Lamentando tener que hablar de este tema, pero contenta de que se le dé el espacio que necesita. Es así, yo creo que eso es importante, es vital, porque como decía en la pequeña introducción, a veces puede ser que nos estemos como acostumbrando a ver esto como un paisaje, una cosa más de lo que no está bien en Venezuela, y creo que eso simplemente sería terrible, esencialmente terrible. No sé qué te parece. Inaceptable, me parece. El femicidio es solamente la última expresión, la más grave expresión de la violencia basada en género, que incluye un montón de otras violencias, algunas criminales y otras que no llegan a ser un crimen, pero que igualmente son violencias. Y solamente si las reconocemos y les ponemos la lupa, sobre todo hablando desde lo que comentabas, lo que podemos hacer, solamente si las reconocemos podremos evitar esta última y terrible consecuencia que es el femicidio, pero en la medida en la que lo normalicemos como algo que es parte de nuestra cultura, como algo que así son las relaciones o así es el machismo latinoamericano, no va a haber solución posible para este gravísimo problema. Además, cuando uno ve las cifras, que no las mencioné, lamentablemente en muchos de los casos hay cercanía, hay proximidad, hay un nexo con la mujer víctima, en un porcentaje muy elevado. Eso no solo implica, digamos, al asesino, sino seguramente al entorno familiar. En casi todos los casos de violencia basada en género, la relación entre la víctima y el agresor es o familiar o de pareja o expareja. Esos son los casos más comunes. Eso, debemos decir, eso es en Venezuela y en todo el mundo. Así se comporta la violencia basada en género en la mayoría de las oportunidades, no siempre, pero en la mayoría de las oportunidades. Y ciertamente habla de un fenómeno que involucra más que a las dos personas, la víctima y el agresor, sino a su entorno. Eso es un diagnóstico muy acertado cuando dices eso. ¿Qué deberíamos, por ejemplo, cuáles son las alarmas que hay que encender? A veces, bueno, como tú también ya comentaste, creemos que es una relación de pareja. Hay muchos refranes, ¿no? Del adagio popular, en ese sentido, del refranero popular, que hablan que en un lío de dos, el tercero sale perdiendo, ellos luego se contentarán. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, la mamá del hombre incluso, el núcleo familiar del hombre para evitar que una persona de su familia llegue a esta atrocidad, por ejemplo? ¿Qué puede hacer además el núcleo de la mujer también, hasta los vecinos? ¿Cuáles son esas señales de alerta que crees tú que podamos nosotros activar? Yo creo que lo importante, hay muchas cosas, ¿no? Pero la primera y la que siempre menciono como la más clave es tomarse las amenazas en serio. Cuando en un clima de violencia, una persona le dice a otra que la va a matar, eso hay que tomárselo en serio y eso hay que denunciarlo.
ese tipo de expresiones se minimizan porque son muy parte como de un vocabulario lamentablemente violento con el que uno crece, en el que uno está molesto con otra persona y dice, uff, te quiero matar. Eso es una cosa, eso no es de lo que estamos hablando, evidentemente. Aquí estamos hablando de una persona o una relación o un entorno violento en el que se entiende que hay la posibilidad real de que esto suceda. Las amenazas siempre hay que tomárselas en serio. Esa es como de lo más grave a lo menos grave voy a hablar, ¿no? En siguiente lugar, mencionaría que las violencias escalan, que las violencias normalmente empiezan con palabras que son faltas de respeto o violentas, agresivas, escalan a golpes, a patadas, a confrontación física, y finalmente terminan en femicidios. Normalmente eso es así como suele ocurrir. Claro que pasa que hay eventos aislados, sí ocurre, pero no es el común denominador. El común denominador es que estas son expresiones últimas dentro de un ciclo de violencia. Cuando hay alarmas de un ciclo de violencia, hay que hablar, hay que denunciar. Es cierto que en Venezuela tenemos un problema importante de impunidad. Es cierto que en Venezuela tenemos un problema importante, al igual que en el resto del mundo, eso también tengo que decir, de subreporte de la violencia de género. Pero cuando hay un patrón sostenido, este patrón es fácilmente identificable normalmente por el entorno y hay que hablar y hay que denunciar, porque solo así se puede uno proteger de las consecuencias últimas. Hay, por supuesto, autoridades formales que lamentablemente con frecuencia no resultan ser de demasiada confianza, pero hay también muchas organizaciones de la sociedad civil, muchas ONGs como CEPAS, por ejemplo, que tienen centros de atención para víctimas y familiares. Y desde ahí, desde el caso específico, concreto de cada persona, se puede dar atención legal y atención psicosocial que permita responder ante la violencia que se está viviendo y permita analizar si se trata de un caso de peligro a la vida o si hay que proceder de otra manera. Pero en cualquier caso, definitivamente lo que no se puede hacer es normalizar, ni quedarse callado, ni pensar que eso es un problema de otras personas, porque hay vidas en juego. Tú mencionabas que en los primeros 3 meses del año se dio una acción femicida cada 26 horas. En los primeros 8 días de mayo, nosotros reportamos una acción cada 21 horas. En abril también vimos 21 horas, si no me equivoco, pueden ser 22. Lo que quiero decir con esto es que es un problema que no es circunstancial, que es constante, que no cesa y que se pone peor cuando no se acciona a tiempo. Muy preocupante, ¿no? Porque además uno luego lee testimonios, uno que ha hecho incluso entrevistas a cercanos de no solo de las víctimas, sino también de los victimarios, ojo, porque habla con la mamá del asesino y dice que no entiende cómo llegó eso a ocurrir, porque bueno, porque su hijo no había presentado nunca alguna conducta tan agresiva que lo llevase en efecto a cometer este tipo de actos. Ahora, ¿será que hay algo en nuestra sociedad que nosotros debamos atajar, atacar en todo este tema que se habla de la descomposición que es generalizada? ¿Cómo no acostumbrarnos, como decía al principio, cómo también precisar algunos síntomas, incluso sociales, del entorno en el que estamos? Por supuesto, hay al menos dos respuestas, ¿no? La primera tiene que ver con un tema como socioeconómico. A mí me preguntaban recientemente en otra entrevista si la violencia basada en género era más común como entre clases sociales de menos recursos. Yo les decía que no, que la violencia no conoce clases. Lo que sí conoce clases son las alternativas. La posibilidad que tiene una mujer de removerse de ese entorno, la posibilidad que tiene una mujer de salirse de esa situación, ahí sí hay una marcada diferencia en términos de clases sociales. Y es por eso que quienes trabajamos con derechos de la mujer hablamos mucho del empoderamiento económico y la independencia económica como un arma en contra de la violencia basada en género. Porque tener la opción de salir de ahí hace una diferencia significativa. Tú y tus hijos, porque normalmente de eso es de lo que estamos hablando, hace una diferencia importante en la capacidad de respuesta que tiene una mujer. Entonces, ahí hay una, ¿no? Nosotros todavía en Venezuela se tiene mucho este discurso como que las mujeres son lo más aguerrido y empoderado y maravilloso del universo. Eso no se traduce en las estructuras de poder de la sociedad. Y la verdad es que el número de familias monomaternales que existe es elevado.
la verdad es que la jefatura de la casa, aun cuando quien a veces sea el proveedor es el hombre, recae sobre la mujer con las responsabilidades que eso implica de cuidadoras para ellas, para el entorno, para sus hijos, para los mayores, para las personas enfermas. Esta retórica como de la mujer venezolana no permea a las realidades de las vidas de la gente. Entonces, ese es un cambio social importante que nosotros tenemos que hacer, que va de la mano de esto que hablaba de la independencia económica, pero que va mucho más allá también. Ese cambio va desde el día en el que a las niñas nos ponen a recoger las mesas y a los varones no. Porque estas pequeñas acciones configuran una estructura de desigualdad de poder. Y en esa estructura de desigualdad de poder es que viene la violencia basada en género. Entonces, las pequeñas cosas de todos los días que nos hacen no competir en terrenos iguales son las que tenemos que combatir desde la casa, desde lo micro, desde la transformación social, desde el cambio lento. Ahora, para el cambio que hace falta ya, uno tiene que tener exigibilidad de derechos y a quien uno le exige derechos es al Estado. En este sentido, nosotros siempre, yo nunca dejo de mencionar que a principios de año se aprobó la reforma de la Ley Orgánica para el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Y en el papel, como suele suceder, la ley es fantástica. En la vida real, esa ley dispone que debería haber una casa de acogida por municipio en el país. Y en realidad solamente hay alrededor de 20 casas de acogida en todo el país. Esa ley dispone o propone una serie de nuevos crímenes, de nuevas acciones que ahora son considerados crímenes, pero no hemos visto hasta ahora que a nadie se le hayan imputado estos crímenes. Entonces, ¿de qué sirven en el papel si no se traducen en mayor seguridad y garantía del derecho a una vida libre de violencia? Bueno, es importante esta conversación contigo. Creo que nos has dado un par de datos que pueden ser muy útiles para la gente, ¿no? Desde lo sencillo en la casa, desde el momento de estar en la mesa todos juntos, la niña, los niños, de ese momento tan tierno de cómo estamos educando a nuestros hijos, nuestro entorno íntimo, por un lado, y por el otro, tomando un poco, resumiendo lo que has dicho, el tema también de ser más exigentes con el Estado para que realmente actúe y no solo que diga que actúa, sino que realmente pues se ponga las botas, como dice uno coloquialmente, ¿no? Y brinde ayuda en esos casos en donde más hace falta, porque ya nos aclaraba que bueno, pues cuando hay un poder adquisitivo grande, pues tal vez la mujer tiene algunas opciones de lograr zafarse, escapar, ¿no? De ese entorno. En cambio, cuando no los tienes, todavía más difícil. Muchísimas gracias. Siempre es bueno, Cristina, también, nuevamente reiterar cuáles son las vías de comunicación que puede tener la gente con ustedes allí en CEDAS. Por En supuesto. CEPAS, perdón. Todas nuestras redes son @_CEPAS. Repito que CEPAS lleva junto a otras dos organizaciones aliadas un centro de atención psicosocial para víctimas de violencia basada en género y sus familiares. Esa información de contacto está en nuestro Twitter, @_CEPAS, para que cualquier persona que vea o se considere víctima de una situación como esta consiga ayuda y apoyo en estas situaciones. Muchísimas gracias, muy amable por estar con nosotros, encantado. Gracias, Jesús. Buenas tardes. Cristina Ciordia con nosotros, ella es coordinadora de redes y activismo de CEPAS. Somos tu voz.